No pusiste ni un céntimo para esta cena. Mamá. Así que no te corresponde ni lo que sobra. Eso fue lo que mi propia hija me lanzó a gritos delante de toda la familia en plena Nochebuena. Mientras yo permanecía allí, inmóvil, con las lágrimas apretándome los ojos y observando cómo todos seguían masticando, como si nada hubiera ocurrido. Lo que ella ignoraba era que esa noche sería la última en la que me rebajaría, porque al amanecer descubriría quién había estado financiando de verdad su vida durante todos estos años. Antes de nada, me alegra que estés aquí. Acompaña mi relato hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás leyendo. Así sabré hasta dónde ha viajado mi historia. Me llamo Marta Valverde. Tengo 62 años y soy empresaria. Durante los últimos 8 años, he sostenido económicamente a mi hija Camila Álvarez, de una forma que ella jamás imaginó. Creí que en esta Nochebuena de 2024, por fin celebraríamos en familia como Dios manda. Después de tantos meses de frialdad y distancia, Camila, mi hija de 35 años, desde niña fue orgullosa y caprichosa. Nunca aprendió a valorar con justicia los sacrificios que hice por ella a lo largo de toda su existencia. Cubrí sus estudios universitarios cuando su padre falleció, la apoyé con discreción cuando se casó con Sergio. Durante años, he estado transfiriendo 800 euros al mes a una cuenta que ella cree que proviene de unos supuestos ahorros familiares de su marido. Pero aquel 24 de diciembre, yo llegué con la esperanza renovada. Había comprado presentes costosos para mis nietos, Lucía y Pablo, de 18 años, respectivamente. Gasté más de 500 euros en juguetes, ropa y dulces para ellos. A Camila le adquirí además un bolso de cuero precioso que me costó 300 euros, pensando que quizá eso ablandaría su corazón y me trataría con el respeto que merezco. Me presenté en su piso de alquiler, el mismo por cuyo arriendo de 10.000 euros mensuales yo pago directamente al propietario desde hace 8 años, haciéndole creer a Camila que se trata de una deferencia especial del casero. Pasé toda la tarde en la cocina, preparando croquetas, poniendo la mesa, cuidando de mis nietos mientras ella y Sergio ultimaban los detalles. Me sentía útil y con ilusión. Veía a Camila sazonar el cordero, a Sergio descorchar el vino y a mis nietos corretear por la casa entusiasmados por la Nochebuena. Por un instante me permití creer que por fin seríamos una familia cohesionada, que mis años de apoyo silencioso habrían merecido la pena. Cuando llegó la hora de sentarnos, nos acomodamos alrededor de la mesa que yo misma había adornado con tanto cariño. Las luces navideñas titilaban con suavidad. La comida despedía un aroma delicioso y mis nietos no paraban de conversar sobre los Reyes Magos. Me sentía la matriarca, la abuela orgullosa, rodeada de los suyos. Sergio sirvió el vino y propuso un brindis por la familia. Alzamos nuestras copas, incluso los niños con sus vasos de zumo, por la familia. Declaró él, y a mí me recorrió un calor en el pecho que hacía mucho no sentía. Pensé que al fin había encontrado mi lugar en esa mesa. Tras el brindis, comenzamos a servir. Camila cortaba el cordero. Sergio repartía las patatas asadas y los niños se exaltaban al ver tantos platos suculentos. Entonces reparé en un detalle extraño. Había un cubierto adicional, preparado con esmero. ¿Estamos esperando a alguien más?, pregunté con curiosidad. Sí, mamá, respondió Camila con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Oscar vendrá más tarde. Es el nuevo socio de Sergio en el negocio. Cuando me incliné hacia la mesa para servirme mi ración, sosteniendo el plato con una sonrisa auténtica, ocurrió lo impensable. Camila me fulminó con una frialdad que me heló la sangre. Apoyó la mano sobre mi plato para impedir que me sirviera y, con una voz afilada que retumbó en toda la estancia, me dijo: «No pagaste nada de esta cena». «Mamá, así que no te corresponde ni lo que sobra». El silencio posterior fue atronador. Mis nietos Lucía y Pablo me miraron confusos. Con los tenedores detenidos en el aire,
Sergio continuó comiendo como si nada, pero advertí una mueca maliciosa en sus labios. Y yo me quedé clavada, humillada ante todos, con el plato vacío temblándome entre las manos. El golpe de esas palabras me dejó paralizada. Durante unos segundos interminables, mi mente fue incapaz de procesar lo que acababa de oír. Mi propia hija me estaba prohibiendo comer en la mesa familiar de Nochebuena, la misma mesa para la que yo había contribuido económicamente sin que ella lo supiera. Miré a mi alrededor, esperando que alguien reaccionara, que alguien denunciara aquella injusticia. Pero la realidad fue todavía más cruel. Sergio siguió masticando su cordero como si fuese lo más normal del mundo. Incluso noté cómo disfrutaba de mi humillación. Era evidente que lo habían planeado. Pero Camila alcancé a murmurar con la voz trémula. Yo ayudé a preparar todo esto. Estuve contigo en la cocina toda la tarde. Ayudar no es pagar. Mamá contestó sin siquiera mirarme. Sergio compró el cordero. Yo pagué la verdura, el vino. Todo. Tú no pusiste ni un euro para esta celebración, así que no tienes derecho a disfrutarla. Sus frases eran cuchilladas. Yo, que llevaba 800 euros mensuales transfiriendo a su cuenta durante años. Yo, que abonaba religiosamente el alquiler al propietario cada mes. Yo, que había financiado en silencio cada faceta de su vida familiar sin pedir reconocimiento. ¿Por qué la abuela Marta no está comiendo con nosotros?, preguntó con inocencia Lucía. Mi nieta de 10 años. Porque la abuela tiene que aprender a ser responsable, replicó Camila con una frialdad que me partió el corazón. Cuando aporte a esta casa, entonces se sentará a nuestra mesa. ¿Sé responsable? Yo, que trabajé 40 años, construyendo mi empresa desde cero. Yo, que me levantaba a las 5 de la mañana durante décadas para sacar mi negocio adelante. Yo, que vendí mi coche deportivo cuando Camila necesitó dinero para su boda con Sergio. En ese instante sonó el timbre. Camila se dirigió a la entrada con una sonrisa radiante que contrastaba brutalmente con la crueldad que acababa de mostrarme. «Oscar, qué alegría que hayas podido venir», la oí exclamar desde el pasillo. Entró un hombre elegante, de unos 50 años, con traje caro y una botella de champán en la mano. Camila lo recibió con besos en las mejillas y lo condujo a la mesa con una deferencia que jamás me dedicó. «Oscar, te presento a mi familia», anunció orgullosa. «Mi marido Sergio, mis hijos Lucía y Pablo, y ella es mi madre, Marta». El tono despectivo con el que articuló mi nombre fue otra bofetada. Oscar me saludó con corrección, pero era evidente que Camila ya le había hablado de mí sin benevolencia. «Por favor, Oscar, siéntate aquí», le indicó Camila el lugar de honor en la cabecera, justo donde yo había imaginado sentarme como matriarca. Mientras todos se acomodaban y comenzaban a ofrecerle a Oscar las porciones más apetitosas, yo seguí de pie, con mi plato vacío entre los dedos. El aroma del cordero que había ayudado a preparar se volvió una burla cruel. «Este cordero está magnífico», Camila comentó Oscar. «Definitivamente mereció la inversión». «Gracias, Oscar. Para las ocasiones especiales, solo lo mejor», respondió Camila, lanzándome una mirada con mensaje. «Mamá», susurró Pablo, mi nieto de 8 años. «¿Por qué la abuela no se sienta con nosotros? ¿Por qué en esta casa hay reglas?» «Cariño», contestó Camila con firmeza. «Cada uno debe ganarse su lugar». Intenté conservar la dignidad, pero sentí cómo las lágrimas me subían a los ojos. No era por la comida, sino por la crueldad descarnada de la escena. Mi propia hija me trataba como a una extraña, como a alguien indigna de compartir la mesa familiar. Sergio se permitió un comentario que colmó el vaso Oscar. «Tienes toda la razón con lo de marcar límites en los negocios familiares. A veces la gente se acostumbra a recibir y no da nada a cambio». Sus palabras iban cargadas de veneno, dirigidas directamente a mí. En ese momento comprendí que aquella humillación no era un arrebato, la habían orquestado para impresionar a Oscar.
Para dejar claro que mandaban en esa casa, me quedé mirando cómo todos saboreaban la cena que, en parte, yo había financiado, escuchando sus risas, mientras a mí me excluían. Oscar contaba anécdotas de sus empresas, Sergio le servía más vino y Camila representaba a la anfitriona perfecta, todo mientras su madre era tratada como una pordiosera. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de mí. La tristeza y la vergüenza dieron paso a una frialdad calculada. Miré a mi hija reír a carcajadas con un chiste de Oscar y tomé una determinación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Disculpe, Daya, con calma. Dejando el plato vacío sobre la mesa, voy al baño. Nadie se inmutó. Estaban demasiado ocupados adulando a Oscar. Camino del baño. Saqué el móvil del bolso. Había trabajo que hacer. Una vez dentro, eché el pestillo y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la que había llegado a esa cena cargada de esperanza. En sus ojos se veía una resolución helada que no sentía desde hacía años. Abrí mi agenda y busqué el número de Daniel Robles. Mi abogado de confianza. Eran las 10:30 de la noche de Nochebuena. Pero Daniel me había repetido muchas veces que podía llamarlo a cualquier hora en caso de emergencia. Y era. Marqué y aguardé. Al tercer tono respondió Marta. ¿Estás bien? Es muy tarde para... Daniel lo interrumpí con serenidad. Necesito que mañana... Sin falta. Hagas algo urgente. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas hacia la cuenta de Camila Álvarez. Son 800 euros mensuales que se envían el día 5 de cada mes. Hubo un silencio breve al otro lado. Marta. Segura. Son muchos años con esas transferencias. Ha sucedido algo grave completamente segura. ¿De acuerdo? También quiero que contactes con el banco para anular la autorización con la que cubro cualquier sobregiro en su cuenta y que eliminen mi nombre como avalista de su tarjeta de crédito. Escuché a Daniel tomar nota con rapidez. Entendido. Algo más, sí. Mañana llama a Jorge Ibáñez, el propietario del apartamento en Carrer de Balmes número 42. Cancela el acuerdo que mantengo con él. A partir de ahora, no pagaré más el alquiler. Cancela el acuerdo que mantengo con él. Ya no asumiré el alquiler de 100 euros mensuales. Marta, eso significa que, balbuceó Daniel, que tu hija tendrá que aprender a arreglárselas por sus propios medios. Exactamente, respondí con sequedad. Llama también a la aseguradora, elimina a Camila como beneficiaria de mi póliza de vida y anula el seguro médico privado que pago para su familia. Desde el comedor llegaban risotadas estridentes. Reconocí la carcajada de Camila celebrando algún comentario de Oscar. La misma hija que acababa de negarme un plato estaba disfrutando de una cena que, de forma indirecta, yo había financiado. Daniel. Hay más, añadí. Quiero que redactes una carta certificada informando a Camila Álvarez que deja de ser beneficiaria de cualquiera de mis bienes. Y prepara un documento revocando cualquier poder legal que pudiera tener sobre mis propiedades. Marta. Son decisiones muy drásticas. ¿No prefieres meditarlas con más calma? He tenido 8 años para pensarlo. Daniel. Esta noche mi hija me mostró con claridad lo que piensa de mí. Ahora aprenderá el verdadero valor de aquello que tanto desprecia. Colgué y de inmediato busqué otro número en la agenda inmobiliaria San Patrici. Aunque era tarde, sabía que Jorge Ibáñez, el gerente, me había dado su número personal para emergencias relacionadas con mis inmuebles. Jorge. Soy Marta. Sé que es una hora intempestiva, pero necesito que mañana mismo envíes el aviso de no renovación del contrato de alquiler del piso de Carrer de Balmes 42. Pero, Marta, ese contrato se renueva automáticamente hasta marzo. Son 3 meses más, y precisamente por eso te llamo. Quiero ejercer mi derecho de no renovación. La inquilina dispone de 30 días para desalojar. Y vaciló, aunque mantuvo la profesionalidad de siempre. Muy bien. Prepararé la documentación a primera hora. ¿Algún motivo específico que deba consignar cambio en las circunstancias personales de la propietaria? Es suficiente. Corté y marqué
un tercer número Banco Santander. Línea de atención 24 horas. Aunque tendría que esperar al día siguiente para formalizar cambios sustanciales, podía dejar asentadas mis instrucciones. Mientras aguardaba, oí la voz de Sergio desde el comedor. Óscar, creo que compartimos mucho en la manera de gestionar los asuntos familiares. A veces hay que ser firmes con ciertas personas que se acostumbran demasiado a recibir sin dar. Sus palabras confirmaron que aquella humillación había sido premeditada, no era crueldad fortuita. Era una exhibición calculada de poder ante Óscar. Banco Santander. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Buenas noches. Soy Marta Valverde. Número de cliente: 7854921. Necesito programar para mañana la cancelación de varias transferencias automáticas y modificar beneficiarios en mi cuenta. Claro, señora Valverde. ¿Podría facilitarme su palabra clave de seguridad? Esperanza, respondí con ironía, pensando en cómo ese término había perdido todo sentido esta noche. Perfecto. Para efectuar estos cambios, deberá presentarse en su sucursal con identificación oficial. Podrá venir mañana. Estaré allí a las 9 en punto. Terminé la llamada y me senté en el borde de la bañera. En menos de 15 minutos había desmantelado, paso a paso, todo el soporte económico que Camila había recibido durante años sin saberlo: 10.000 euros de alquiler mensual, 800 euros en transferencias, seguros médicos, avales bancarios, en total más de 2.000 euros al mes que desaparecerían de su vida. Me incorporé y me miré de nuevo al espejo. La mujer que me observaba tenía los ojos secos y la mandíbula tensa. Ya no quedaba rastro de la abuela herida que había entrado minutos atrás. Desde el comedor llegó el choque de copas, probablemente otro brindis con Óscar. Celebrado, mientras yo seguía apartada, guardé el teléfono en el bolso y alicé mi vestido. Era momento de regresar, pero ahora, con un secreto capaz de cambiarlo todo. Camila había querido demostrarle a Óscar que llevaba las riendas, que su madre era prescindible. Mañana descubriría cuán prescindible era. En realidad, el dinero que tanto desestimaba. Respiré hondo. Corrí el pestillo y volví al comedor, donde estaba a punto de comenzar mi nueva vida. Crucé la estancia con pasos silenciosos. La conversación fluía animada entre Camila, Sergio y Óscar. Mientras Lucía y Pablo jugueteaban con sus regalos en una esquina, nadie notó mi reaparición al principio. Todos estaban demasiado concentrados en impresionar al invitado. Me quedé junto a la pared, contemplando la escena como una extraña en mi propia familia. Camila servía postre a Óscar con una sonrisa que solo reserva a quienes considera importantes. Sergio rellenaba su copa una y otra vez, mientras alardeaba de sus planes de expansión. Óscar, tu filosofía sobre los límites familiares es exactamente lo que necesitábamos oír, decía Sergio con entusiasmo. A veces uno es demasiado blando con ciertas personas. Óscar asintió con suficiencia. Probando el tiramisú que Camila había preparado, en mi experiencia, la generosidad malentendida solo crea dependencia. Es preferible que cada cual aprenda a valerse por sí mismo. Exacto, convino Camila, dedicándome una mirada despectiva. Hay quienes se acostumbran tanto a recibir que olvidan cuál es su lugar en la familia. Sus palabras me atravesaron, pero el dolor había dado paso a una serenidad extraña que crecía por dentro. Cada dardo cruel se convertía en una razón más para las decisiones que acababa de tomar. Lucía se acercó con timidez a abuela Marta. ¿Por qué no estás cenando con nosotros? Antes de que respondiera, Camila me cortó en seco. Lucía, vuelve a tu sitio. La abuela ya comió. La mentira me dolió más que cualquier insulto. Estaba dispuesta a engañar a sus propios hijos con tal de sostener su relato. Pero, mamá, yo no vi a la abuela comer nada, insistió Pablo. Con la franqueza brutal de los niños no deben meterse en conversaciones de adultos. Zanjó Sergio con sequedad. Vayan a su habitación a jugar con sus regalos. Mis nietos obedecieron a regañadientes, no sin que Lucía me regalara una última mirada confundida. En sus ojos reconocí la misma tristeza que me habitaba.
y me prometí que algún día le contaría la verdad sobre esta noche. Óscar siguió con sus anécdotas empresariales. Ajeno al drama doméstico, habló de inversiones inmobiliarias, de estrategias y de cómo aprendió a separar los afectos de las decisiones financieras. Una de las lecciones más importantes, gesticuló con la copa, es que el dinero y la familia no deben mezclarse. Cuando permites que los parientes dependan de ti, pierdes su respeto. Camila asentía con vehemencia: tienes razón. Nosotros siempre hemos sido muy independientes. Jamás necesitamos la ayuda de nadie para salir adelante. La ironía rozaba lo grotesco. Mi hija, sentada en un piso cuyo alquiler yo pagaba, viviendo de dinero que yo transfería cada mes, alardeaba de autosuficiencia ante el hombre al que buscaban impresionar. Es admirable, continuó Óscar. En mi familia seguimos esa misma filosofía, cada quien construye su camino. Sergio aprovechó para presumir. Por eso hemos levantado todo esto sin depender de nadie. Este apartamento, nuestro estilo de vida. Todo es fruto de nuestro esfuerzo. Mentira tras mentira se amontonaba sobre el mantel. Cada proclamación de independencia resultaba más absurda que la anterior, considerando que su supuesta estabilidad económica descansaba por completo en mi apoyo silencioso. Por cierto, añadió Óscar, me gustaría conocer más detalles sobre vuestros ingresos mensuales para la sociedad que estamos planificando. Necesito comprender bien vuestra capacidad financiera. Vi cómo Camila y Sergio se cruzaban una mirada nerviosa. Sabían exactamente cuánto cobraba él en su empleo: 100 euros mensuales. Con mis 2000 euros adicionales, aparentaban holgura. Sin ellos, se vendrían abajo. Bueno, tartamudeó Sergio, tenemos varias fuentes. Mi trabajo principal, algunos ahorros familiares, pequeñas inversiones. ¿Qué tipo de inversiones se interesó, Óscar? Camila intervino con premura. Preferimos mantener cierta privacidad hasta ganar más confianza en la sociedad. Era evidente que no podían explicar su aparente solvencia sin revelar mi participación, y nombrarme tras haberme humillado equivaldría a admitir su hipocresía. Mientras chapoteaban en aquel lodazal financiero, yo guardé silencio, saboreando la ironía. Mañana, cuando empezaran a llegar las primeras notificaciones del banco, entenderían de dónde procedían esas misteriosas inversiones. La velada se prolongó más allá de la medianoche. Óscar se despidió prometiendo una reunión próxima para concretar la futura sociedad. Camila y Sergio lo escoltaron hasta la puerta con una deferencia que conmigo jamás tuvieron. Cuando volvieron al comedor, yo ya recogía con discreción los regalos de mis nietos. No había motivo para dejarlos allí tras lo ocurrido. ¿Qué haces?, preguntó Camila. Molesta. Guardando mis cosas, contesté con calma. Creo que ya es hora de que te vayas, murmuró Sergio. Lo bastante alto para que yo lo oyera. Camila no intentó detenerme ni se disculpó. Se puso a apilar platos con movimientos bruscos, como si mi presencia le estorbara. Fui hacia la entrada a por mi abrigo. Antes de salir, me giré por última vez hacia el comedor, donde mi hija retiraba los restos de una cena de la que yo había sido excluida. Camila la llamé en voz baja. Alzó la mirada con impaciencia. ¿Qué quieres ahora? Nada, respondí con una sonrisa que no supo descifrar. Solo desearci feliz Navidad. Cerré la puerta con suavidad. En el silencio del rellano sonreí por primera vez en toda la noche. Mañana sería un día muy interesante. El 25 de diciembre amaneció, plomizo y helado en Barcelona. Mientras la mayoría de las familias despertaban para abrir regalos y disfrutar del día navideño, yo ya estaba arreglada y lista para ejecutar el plan que había trazado la noche anterior. A las 8:30 de la mañana, aguardaba frente a la sucursal de Banco Santander en Passeig de Gracia. Aunque era festivo, sabía que algunas oficinas principales abrían por emergencias y servicios especiales. Había llamado temprano para confirmar que atenderían a clientela prioritaria. Ono Beltrán, mi gestora personal desde hacía 15 años, me recibió con gesto sorprendido. Era una profesional de unos 40 años, que conocía al dedillo mis movimientos financieros. Marta, no esperaba verte hoy.
Ha surgido algo urgente. Muy urgente. Ana, necesito cancelar de inmediato todas las transferencias programadas hacia la cuenta de Camila Álvarez. Además, quiero retirar mi aval en su tarjeta de crédito y cerrar cualquier línea de sobregiro que tenga autorizada. Ana abrió mi expediente en el ordenador, frunciendo el ceño mientras repasaba los registros. Marta, son 800 euros mensuales que llevas enviando desde hace 8 años seguidos. Estás absolutamente segura, por completo. También quiero modificar los beneficiarios de mis pólizas de vida. Elimina a Camila de todas ellas. Son cambios muy drásticos, murmuró Ana tecleando con rapidez. Puedo preguntar si ha habido algún conflicto familiar. Digamos que anoche mi hija me enseñó que, para ella, no merezco ni las obras, respondí con una sonrisa fría. Ahora aprenderá lo que significa vivir de verdad sin apoyo. Ana concluyó las cancelaciones y me entregó la documentación para firmar. Las transferencias quedan suspendidas de forma inmediata. La tarjeta será bloqueada dentro de 2 horas y los cambios en los seguros entran en vigor. Hoy mismo. Perfecto. Una cosa más. Quiero transferir 50.000 euros de mi cuenta de ahorros a una nueva cuenta corriente. Solo a mi nombre, sin beneficiarios adicionales. Mientras Ana procesaba esta última orden, me vinieron a la mente las palabras de Camila: no contribuiste con nada. Qué equivocada estaba. Durante 8 años había aportado más de 70.000 euros sin que ella jamás lo supiera. Salí del banco con una sensación extraña de alivio. Por primera vez en años, mi dinero volvería a ser exclusivamente mío, no más. Transferencias silenciosas. No más avales para una hija desagradecida. Mi siguiente parada fue el despacho de Daniel Robles. Mi abogado me esperaba en su oficina privada, rodeado de papeles legales que había preparado de madrugada. Marta, he revisado todos tus contratos y acuerdos, comenzó Daniel, ajustándose las gafas. La situación es más compleja de lo que pensaba. El piso de Carrer de Balmes está técnicamente alquilado por ti, con Camila como ocupante autorizada. Legalmente puedes rescindir el contrato. ¿Cuánto tiempo tiene para desalojar? 30 días hábiles desde la notificación oficial. Tengo la carta aquí. Me mostró un documento formal dirigido a Camila. El lenguaje jurídico era frío e impersonal. Exactamente como me sentía en ese instante. También he contactado con la aseguradora, prosiguió. El seguro médico familiar que pagabas quedará cancelado al final de este mes. Y he preparado la revocación de poderes que mencionaste. Firmé cada hoja con una satisfacción que iba en aumento. Cada rúbrica era un paso hacia mi libertad, hacia la recuperación de mi dignidad tras años de ser dada por sentada. Daño. Hay algo más. Quiero modificar mi testamento por completo. ¿Estás segura? Marta, son decisiones muy permanentes. Nunca estuve más segura. Camila tendrá que construir su propia fortuna, igual que hice yo. Mientras Daniel empezaba a redactar los cambios testamentarios, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Jorge Ibáñez. El gerente inmobiliario. Señora Valverde, he enviado la notificación de no renovación del apartamento de Carrer de Balmes. La inquilina tiene hasta el 25 de enero para desocupar. ¿Necesita algo más? Perfecto, respondí al instante. Manténgame informada de cualquier novedad. Eran las 11:30 cuando salí del despacho de Daniel. En apenas 3 horas había desmontado con método toda la red de soporte económico que había tejido alrededor de Camila durante años. Decidí caminar por el centro de Barcelona para asimilar lo que acababa de hacer. Las calles estaban sorprendentemente tranquilas para ser Navidad. Las pocas personas que pasaban cargaban bolsas de regalos y sonrisas familiares. Al cruzar frente a una cafetería abierta, entré. Necesitaba un respiro para reflexionar sobre las consecuencias de mis actos. Mientras saboreaba un cortado, imaginé la cara de Camila al recibir las primeras notificaciones primero. El bloqueo de su tarjeta probablemente cuando intentara hacer alguna compra navideña. Después llegarían las cartas del banco informando las transferencias canceladas, pero el golpe que realmente la sacudiría sería la notificación de desalojo.
Ese piso había sido su hogar durante 8 años. Jamás se había preguntado cómo podían permitirse un lugar tan caro con el sueldo de Sergio. El móvil sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Un número desconocido. Diga, señora Marta Valverde. Soy Patricia. Del Departamento de Atención al Cliente de Seguros MAPFE, hemos recibido su solicitud de cancelación del seguro médico familiar. Necesito confirmar unos datos. Correcto. Quiero cancelar la póliza familiar número 3456789. Entiendo. El seguro cubre a Camila Álvarez y a sus 2 hijos menores. Confirma que desea proceder con la cancelación completamente segura. Muy bien. La cancelación será efectiva a partir del 1 de enero. ¿Alguna razón específica cambio en las circunstancias familiares? Colgue y volví a Mitzafé. En unas horas, Camila descubriría que los ahorros familiares de los que tanto presumía no existían, que el apartamento donde vivía no era suyo, que el seguro médico de sus hijos dependía de la generosidad de la madre, a la que había humillado. Miré por la ventana y sonreí por primera vez en años. Sentía el control absoluto de mi vida. La lección apenas empezaba. 3 días después de Navidad, decidí hacer algo que no hacía desde hacía mucho: ir de compras para mí. Durante años había gastado mi dinero en regalos para Camila y sus hijos, en sostener discretamente su estilo de vida, en mantener una familia que, a todas luces, no valoraba mis sacrificios. Estaba en el Corte Inglés de Plaza de Cataluña, probándome un abrigo de cachemira elegante, cuando el teléfono comenzó a sonar una y otra vez. El nombre de Camila apareció en la pantalla, pero lo ignoré. Tras 8 llamadas perdidas consecutivas, contesté. ¿Qué necesitas? Camila pregunté con voz neutra. Mamá, ha pasado algo terrible con mi tarjeta de crédito. Su voz sonaba desesperada y confusa. Intenté comprar comida en el supermercado y me la rechazaron. Llamé al banco y me dijeron que mi línea de crédito ha sido cancelada por el avalista. Ah, ya veo, respondí con fingida sorpresa, observándome con el abrigo puesto ante el espejo. No entiendo qué habrá sucedido. Siempre he pagado puntualmente. Nunca tuve problemas con esa tarjeta. El empleado mencionó cambios en las garantías. Pero no tiene sentido. Pagué el abrigo 500 euros con mi propia tarjeta, disfrutando de la ironía mientras Camila se desesperaba por no poder adquirir alimentos básicos. Yo me concedía lujos que me había negado durante años. ¿Has hablado con Sergio?, pregunté con tono casual. Por supuesto, él tampoco lo entiende. Dice que revisará nuestras cuentas el fin de semana, pero lo necesito solucionar ya. ¿Los niños tienen que comer? Seguramente es un error administrativo, mentí con descaro. Estas cosas pasan tras las fiestas. Mamá, ¿podrías prestarme algo de dinero hasta resolverlo? Solo 100 euros para la compra de esta semana. La petición que había esperado al fin llegó. Durante años, Camila vivió de mi dinero sin saberlo, alardeando de independencia. Ahora me pedía ayuda directamente por primera vez en mucho tiempo. Camila, lamento tus problemas financieros, pero ahora mismo estoy muy ajustada de efectivo, repliqué con el mismo tono desdeñoso que ella usó conmigo en Nochebuena. Pero, mamá, tú tienes empresa, tienes ahorros. Tener una empresa no equivale a tener liquidez. Ah, ya. Estoy segura de que tú y Sergio, con su exitosa independencia económica, podréis solucionarlo. Al otro lado quedó un silencio largo. Oí su respiración agitada, procesando mi negativa. Pero, mamá, somos familia. Siempre nos hemos ayudado mutuamente. Mutuamente, la palabra me salió más helada de lo que pretendía. Camila, ¿cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí? Yo, nosotros. Tú nunca has necesitado ayuda. Tienes razón, no porque no la mereciera, sino porque siempre supe valérmela sola. Tal vez ha llegado el momento de que tú hagas lo mismo. Corté y seguí con mis compras. En los 2 días siguientes me contactaron 16 veces llamadas, mensajes, incluso un audio de Sergio
pidiendo explicaciones por unas irregularidades bancarias que no lograba entender. El sábado por la mañana decidí visitar a mi amiga Teresa para ponerla al tanto. Teresa es una mujer de mi edad, viuda como yo, que siempre fue muy franca respecto a mi relación con Camila. Marta, por fin, reaccionaste, dijo, mientras servía café en su salón impecable. Durante años te he visto sacrificarte por esa hija desagradecida. Ya tocaba poner límites. ¿Crees que he sido demasiado drástica?, pregunté, aunque en el fondo conocía la respuesta. Demasiado drástica. Has sido demasiado tolerante durante demasiado tiempo. Esa chica nunca aprendió a valorar lo que tenía, porque jamás tuvo que pelear por conseguirlo. Teresa tenía razón. Camila había crecido dentro de una burbuja de comodidad que yo, sans proponérmelo, había construido para ella primero con mi trabajo incansable cuando era niña, después con mi respaldo económico silencioso durante su matrimonio. Aquella misma tarde, mientras Teresa y yo paseábamos por el parque de la Ciutadella, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez era Sergio. Marta, tenemos que hablar con urgencia. Su voz venía tensa, preocupada. Han pasado cosas muy raras con nuestras finanzas esta semana. ¿Qué clase de cosas?, pregunté, fingiendo ignorancia. Primero, fue la tarjeta de crédito de Camila. Después descubrimos que una transferencia mensual que recibíamos con regularidad se ha detenido. 800 euros que llegaban siempre el día 5 de cada mes. Qué extraño, comenté con una preocupación calculada. ¿De dónde procedía esa transferencia? Ahí está lo raro. Camila siempre creyó que venía de unos ahorros familiares que habíamos acumulado. Pero cuando llamé al banco, me dijeron que provenía de una cuenta externa. No ofrecieron más detalles por privacidad. Teresa me lanzó una sonrisa cómplice, mientras yo sostenía la conversación. ¿Y no tenéis idea de quién pudo estar enviando ese dinero?, pregunté, saboreando la confusión en la voz de Sergio. Ninguna. Pero, Marta, sin esos 800 euros al mes y con el problema de la tarjeta, estamos en una situación muy complicada. El alquiler de este mes lo pagaremos con dificultad. Y si esto sigue así, lamento lo que estáis pasando. Sergio. Pero como le dije a Camila, ahora mismo no puedo ayudaros económicamente. No te pido dinero. Marta, solo quería saber si tienes alguna pista sobre estas irregularidades. Es muy raro que todo empiece justo después de Nochebuena. La suspicacia en su tono era evidente. Sergio había empezado a atar cabos. Aunque aún no veía el cuadro completo, no se me ocurre qué podría ser, mentí sin pestañear. Pero seguro que pronto desentrañaréis el misterio. Colgué y miré a Teresa. Están empezando a notar que algo no encaja. Perfecto, respondió, satisfecha. Es hora de que esa familia aprenda lo que significa la independencia económica, de la que tanto presumen. Tenía razón. La lección apenas comenzaba, y Camila todavía no imaginaba la magnitud de lo que estaba por descubrir. Una semana después de Año Nuevo, disfrutaba de un desayuno tranquilo cuando recibí la llamada que llevaba esperando. Era Jorge Ibáñez, el gerente inmobiliario. Señora Valverde, hay novedades sobre el piso de Carrer de Balmes. La inquilina recibió ayer la notificación oficial de desalojo. Según mi empleado, la reacción fue bastante dramática. ¿Dramática? ¿En qué sentido?, pregunté. Con una mezcla de curiosidad y satisfacción, al parecer comenzó a gritar que debía haber un error, que era una inquilina ejemplar, que jamás había tenido problemas de pago. Mi empleado tuvo que explicarle 3 veces que la decisión venía directamente de la propietaria. Solté una risa leve. Camila seguía sin entender que yo era la auténtica dueña del apartamento en el que había vivido 8 años. Mencionó algo sobre contactar a la propietaria. Quise saber. Sí, insistió mucho. Pero obviamente, no podemos darle sus datos sin autorización expresa. Desea que mantengamos esa política, absolutamente, que se comunique por los canales oficiales si necesita algo. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos de mi empresa en casa, el timbre sonó con insistencia.
Por el videoportero vi a Camila al pie del edificio, visiblemente alterada, y cargando una carpeta llena de papeles. La dejé esperar 5 minutos antes de abrir. Cuando bajé al vestíbulo, su aspecto me sobresaltó, ojeras profundas, el cabello revuelto y la ropa arrugada de quien no ha dormido bien en días. «Mamá, tenemos que hablar con urgencia», soltó sin siquiera saludar. «¿Sobre qué?», Camila pregunté con fingida inocencia. Sobre esto me tendió la carpeta con manos temblorosas. Desde Navidad están pasando cosas extrañas. Primero, mi tarjeta de crédito, luego las transferencias misteriosas. Y ahora nos han dado 30 días para desalojar el piso. Vaya, qué situación tan complicada, comenté con tono neutro. No es solo complicada, es desesperante. El propietario dice que no renovará el contrato, pero llevamos 8 años ahí sin un solo problema. Siempre pagamos puntuales. Los propietarios tienen derecho a no renovar si lo consideran necesario, respondí con la misma frialdad que ella usó conmigo. Camila me miró con los ojos vidriosos. «Mamá, sé que conoces gente del sector inmobiliario. ¿Podrías ayudarnos a contactar al propietario? Quizá podamos negociar, ofrecer más dinero de alquiler. Más dinero, pensé que últimamente estabais ajustados. Estamos pasando por dificultades temporales, pero podríamos buscar la manera». «Camila, ¿has considerado la posibilidad de mudarte a un lugar más económico, algo acorde con los ingresos reales de Sergio?» Su expresión pasó de súplica a desconcierto. «Ingresos reales de Sergio, no entiendo qué insinúas. Que quizá ha llegado la hora de vivir según vuestras verdaderas posibilidades, sin depender de, digamos, fuentes externas de financiación». Camila quedó inmóvil varios segundos, procesando mis palabras. Pude ver el instante exacto en que empezó a encajar las piezas. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «¿tú sabes algo de esas transferencias que recibíamos? ¿O de mi tarjeta de crédito?» «¿Y por qué habría de saberlo?», respondí, manteniendo el gesto neutro. «Porque todo empezó a fallar justo después de Nochebuena. Justo después de...». No pudo terminar la frase. Bajó la mirada, incapaz de verbalizar lo que me había hecho esa noche. «Mamá, si de alguna manera nos has estado ayudando y yo no lo sabía, si cometí algún error». «Error», la corté, con la voz endurecida. «Llamas error a negarle un plato de comida a tu propia madre delante de sus nietos. Error a humillarme públicamente, diciendo que no merezco ni las obras». Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. No quise decir eso. Estaba nerviosa por la visita de Oscar. Quería causar buena impresión. Y para impresionar a Oscar tenías que destrozar la dignidad de tu madre. No sabía que nos estabas ayudando, sollozó. «Nunca me dijiste nada». «Exactamente. Jamás te preguntaste de dónde venía tu comodidad. Nunca cuestionaste cómo podíais permitir un alquiler de 10.000 euros mensuales con el sueldo de Sergio. Jamás te preguntaste de dónde salían esos 800 euros adicionales que aparecían cada mes en vuestra cuenta». Camila se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada. 100, 800, durante 8 años. «Camila, 8 años pagando discretamente vuestro alquiler. 8 años transfiriendo dinero para que vivierais con holgura. 8 años avalando tu tarjeta, abonando seguros médicos para tus hijos, sosteniendo en silencio cada aspecto de vuestra vida». Se dejó caer en el banco del vestíbulo. La carpeta se desparramó a sus pies. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que fueras feliz. Quería que te sintieras orgullosa de tu independencia. Quería ser una madre generosa, que apoyaba sin pedir reconocimiento. Entonces, ¿por qué ahora? Porque me enseñaste que no merezco ni las obras. ¿Recuerdas? Decidí tomar tu consejo al pie de la letra». Camila lloraba, ya sin control, comprendiendo al fin la magnitud de lo que había perdido con sus palabras crueles de Nochebuena. «Mamá, por favor, perdóname. Yo no sabía. Si lo hubieras sabido, jamás, jamás que...». «Camila, jamás me habrías humillado si sabías que dependías de mi dinero. Solo merezco respeto cuando soy útil económicamente». No tuvo respuesta. Porque las dos
Sabíamos que esa era la verdad. Me dirigí hacia la puerta. Tenéis 18 días para encontrar un nuevo hogar. Te sugiero que empieces a buscar algo más económico. La dejé llorando en el vestíbulo, rodeada de los papeles que certificaban el fin de la vida que yo había financiado durante años. 2 días después de aquel encuentro, Teresa me llamó temprano con noticias inesperadas. Marta, tienes que oír esto. Mi vecina Carme vive en el mismo edificio de Camila y anoche hubo un escándalo terrible, gritos, portazos, hasta tuvo que intervenir la policía. La policía, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación involuntaria. Aparentemente Sergio se enteró de toda la situación económica y no lo tomó bien. Carme dice que lo oyó gritarle barbaridades, acusándola de haberlo engañado durante años. Me senté en la cocina para procesar la información. Había previsto consecuencias, sí, pero no había ponderado del todo cómo afectaría esto al matrimonio de Camila. ¿Y los niños?, pregunté. El instinto maternal se imponía pese a todo. Según Carme, salieron del piso llorando. Un vecino los llevó temporalmente a casa de los padres de Sergio. Esa tarde, me acerqué discretamente al barrio donde vivía Camila. Aparqué a 2 calles y caminé despacio. No pretendía enfrentarla, solo evaluar la situación desde lejos. Lo que vi me dejó helada: una furgoneta de mudanzas frente al edificio y varios operarios sacando muebles y cajas. Reconocí el sofá que la ayudé a elegir años atrás, la mesa del comedor donde habíamos compartido tantas cenas. Camila estaba en la acera, dirigiendo la carga con movimientos mecánicos y la mirada vacía. Su aspecto había empeorado desde nuestro encuentro, la misma ropa arrugada, los hombros vencidos, la derrota escrita en la postura. Me acerqué lo suficiente para escuchar un fragmento de su llamada. Mamá, ya sé que es mucho pedir, pero podemos quedarnos en vuestra casa unas semanas, solo hasta encontrar algo. ¿Cómo que no hay espacio? Pero son tus nietos. Su voz se quebró antes de colgar. Quedó claro que la familia de Sergio también le había dado la espalda. Uno de los operarios se aproximó. Señora, ¿a dónde llevamos todo esto? Al trastero número 142 en Guardamuebles San Rafael, respondió Camila con voz apagada. Es lo único que podemos permitirnos ahora. Guardamuebles, toda una vida familiar, reducida a un cubículo de almacenamiento porque ya no tenían a dónde ir. La realidad de su nueva situación económica se volvía más cruda a cada minuto. ¿Quieres que continúe con el siguiente tramo? Envíame el próximo fragmento y lo reescribo respetando los nombres y el Boicán ya bloqueados, manteniendo el sentido, la extensión y con todas las cifras en palabras. En ese instante, un taxi se detuvo frente al edificio. Sergio bajó del vehículo cargando 2 maletas voluminosas. Llevaba en el rostro una mezcla de furia contenida y vergüenza. «¿Ya terminaste de cargar todo?», le espetó a Camila, sin mirarla a los ojos. «Casi todo. Los operarios dijeron que en 1 hora como mucho estarán listos». «Bien, porque no pienso volver a poner un pie en este lugar. 8 años viviendo de la caridad de tu madre, sin saberlo. 8 años siendo el hazmerreír sin darme cuenta. Sergio». «Yo no sabía». «Claro que no sabías», escupió él. «Nunca te preguntaste nada. Jamás cuestionaste cómo podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades. Te gustaba creer que eras la mujer independiente y exitosa». Camila intentó acercarse, pero Sergio se apartó bruscamente. «He hablado con mis padres», continuó con voz helada. «Los niños se quedarán con ellos de manera indefinida. Tú y yo necesitamos tiempos separados para decidir si este matrimonio tiene algún futuro». «Separados». «¿Qué quieres decir con separados?» «Quiero decir que me voy a la casa de mi hermano mientras busco otro trabajo. Este escándalo ya llegó a oídos de Oscar y, obviamente, la sociedad comercial es inviable». El dolor en la voz de Camila era palpable. En menos de 2 semanas había perdido el hogar, la estabilidad económica y ahora también a su familia. ¿Y los niños? ¿Cuándo podré verlos? Cuando tengas un sitio estable donde vivir y puedas demostrar que puedes mantenerlos. Mis padres no permitirán que Lucía y Pablo vivan en la incertidumbre.
Camila se desplomó sobre el capó de un coche estacionado, sollozando sin control. ¿A dónde voy a ir? No tengo trabajo. No, tengo dinero. No tengo casa. Tal vez deberías haberlo pensado antes de humillar a la única persona que realmente nos ayudaba, respondió Sergio con crueldad. Lo vi subir de nuevo al taxi y marcharse sin volver la vista, dejando a Camila sola en la acera, rodeada de los restos de su vida anterior. Me quedé observando a distancia mientras intentaba recomponerse para hablar con los operarios de la mudanza. Su teléfono sonaba una y otra vez, pero lo ignoraba. Era probable que fuesen más llamadas de gente reclamando pagos atrasados o compromisos que ya no podía afrontar. Cuando la furgoneta por fin se llevó todos los muebles, Camila quedó de pie en la acera desnuda con una maleta pequeña y su bolso. Era la estampa exacta de alguien que lo había perdido absolutamente todo. Por un instante sentí una punzada de culpa. Ver a mi propia hija así despertaba unos instintos maternales que había intentado reprimir. Pero recordé sus palabras de Nochebuena, la crueldad deliberada con que me humilló, y la frialdad volvió a instalarse en mi pecho. Camila eligió este camino cuando decidió que su madre no merecía ni las sobras. Ahora estaba aprendiendo lo que significa, de verdad, no tener nada. Me alejé sans hacer ruido, dejándola sola con las consecuencias de sus decisiones. Habían pasado 3 semanas desde el desalojo, cuando resolví hacer algo que no había previsto: contactar discretamente con Lucía y Pablo. Los niños no tenían culpa de los errores de su madre, y a mi corazón de abuela todavía le dolían. Llamé a una amiga que conocía a la familia de Sergio para averiguar cómo estaban mis nietos. La información que recibí me inquietó profundamente. Los pequeños preguntaban una y otra vez por su madre, y no entendían por qué ya no podían verla. Están confundidos, me explicó mi amiga. Preguntan si hicieron algo malo, si por eso su mamá no viene a buscarlos. Esa misma tarde tomé una decisión polémica. Conduje hasta el colegio de Lucía y Pablo y esperé en el coche hasta verlos salir. Lucía me reconoció al instante y corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Abuela Marta. ¿Dónde está mamá? Los abuelos paternos dicen que está enferma, pero no nos dejan verla. Pablo se acercó con más timidez. Desorientado por todo el lío familiar, vuestra madre está pasando por momentos complicados. Cariños, les expliqué con suavidad. A veces los adultos cometemos errores y tenemos que aprender de ellos. ¿Podemos ir a verla?, preguntó Lucía, con un hilo de esperanza. Ahora mismo necesita tiempo para resolver sus problemas. Pero quiero que sepáis que os quiero muchísimo y que nada de esto es culpa vuestra. Los abracé largo y cálido, prometiéndoles que pronto podrían reunirse con su madre cuando las cosas mejoraran. Por dentro sabía que Camila tenía por delante un camino muy duro. Esa noche, por primera vez en semanas, Camila me llamó. Su voz sonaba distinta, más madura, más humilde y, a la vez, quebrada por la desesperación. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo, pero necesito trabajo. Lo que sea. Llevo semanas buscando y nadie me contrata. ¿Qué tipo de trabajo has estado buscando?, pregunté con auténtica curiosidad. He ido a oficinas, tiendas, restaurantes, pero no tengo experiencia laboral real. Durante 15 años me dediqué solo a ser ama de casa y madre. Y ahora veo que eso no cuenta como experiencia profesional. Por primera vez le detecté arrepentimiento verdadero, no solo desesperación. ¿Dónde estás viviendo ahora?, pregunté, temiendo la respuesta. En una pensión cerca de Sanz. Es lo más barato que encontré. 150 euros por semana por una habitación compartida con otra mujer. Una pensión, mi hija, que había vivido en un piso cómodo de 3 dormitorios, ahora compartía cuarto con una desconocida. Camila. Trabajar no es solo un título o experiencia. Es actitud, responsabilidad y disposición para empezar desde abajo. Lo sé, mamá. Esta semana he aprendido cosas que debí aprender hace años. Como cuál es el precio real de la comida, lo que cuesta sostener una familia, lo duro que es buscar empleo sin habilidades específicas,
lo que duele dormir en una cama que no es tuya y extrañar a tus hijos cada segundo. Su voz se quebró al mencionar a los niños. Pude imaginar el dolor de estar separada de Lucía y Pablo. He pensado mucho en Nochebuena, continuó. En lo que te dije, en cómo te traté. Me doy cuenta de que durante años viví como una niña caprichosa, sin valorar tus sacrificios. ¿Y qué piensas hacer con esa comprensión?, pregunté, manteniendo el tono neutro. Quiero trabajar, quiero aprender a valerme por mí misma de verdad. No presumir de independencia mientras tú pagabas nuestras cuentas. Quiero demostrárselo a Sergio. A mis hijos sí, sobre todo a ti. Conseguir empleo no es fácil, especialmente sin experiencia a tu edad. Lo sé. He ido a agencias de limpieza, a cadenas de comida rápida, incluso a fábricas. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Por primera vez en semanas escuché determinación real, no autocompasión. Conozco una empresa de limpieza nocturna, dije por fin. Limpian oficinas en el distrito financiero. El trabajo es duro. Los horarios son complicados. Y el sueldo modesto. ¿Crees que podrías ayudarme a conseguir una entrevista?, pidió con cautela esperanzada. Puedo hacer una llamada, pero si te contratan, será por tus méritos. No mencionaré que eres mi hija. Tendrás que demostrar tu valor como cualquier otra candidata. Entendido, sí, y gracias. Mamá, sé que no merezco tu ayuda después de lo que hice. No lo hago por ti, respondí con honestidad. Lo hago por mis nietos. Ellos necesitan una madre que sepa cuidarse sola. Al día siguiente, llamé a servicios de limpieza madrugada y hablé con la supervisora, Paula Medina, una mujer trabajadora a la que conocía desde hacía años. Paula, tengo una candidata para el turno nocturno, 35 años, sin experiencia previa, pero creo que tiene potencial. Si alguien le da una oportunidad, está dispuesta a trabajar de 11 de la noche a 6 de la mañana, a limpiar baños, vaciar papeleras, fregar suelos. Dice que sí. Y creo que está lo bastante desesperada como para esforzarse de veras. Que venga mañana a las 9 para la entrevista. Si me convence, empieza el lunes. Llamé a Camila para darle la información. Su agradecimiento sonó genuino. Mezclado con los nervios de enfrentarse a su primera entrevista real. No me fales. Camila, le advertí antes de colgar. Probablemente esta sea tu única oportunidad de demostrar que puedes cambiar. No te decepcionaré. Mamá, te lo prometo. Una promesa que tendría que sostener con hechos, no con palabras. Pasaron 4 meses desde que Camila empezó en la empresa de limpieza nocturna. Durante ese tiempo, mantuve un contacto esporádico con Paula Medina para conocer, a distancia, el progreso de mi hija, Marta. Debo admitir que me ha sorprendido, me confesó Paula en una de nuestras llamadas. Al principio pensé que no duraría ni una semana. Llegó con las uñas pintadas y quejándose del olor de los químicos. Y ahora quise saber. Ahora es de las más confiables, siempre puntual. No rehúye las tareas más duras e incluso se ofreció a cubrir turnos extra los fines de semana. Aquello me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba comprobar que Camila estaba demostrando responsabilidad. Por otro, sabía que esos cambios llegaban demasiado tarde para sanar por completo el daño causado. Un sábado por la tarde, decidí hacer algo que no hacía en meses: visitar a Lucía y Pablo. Los padres de Sergio habían sido comprensivos conmigo. Distinguiendo mi conducta del conflicto con Camila, «Abuela Marta», gritó Lucía al lanzarse a mis brazos. «¿Sabes cuándo podremos ver a mamá otra vez? Vuestra madre está trabajando muy duro para poder cuidaros bien», les expliqué con cuidado. «Pero todavía necesita un poco más de tiempo». Pablo, ahora más callado y reflexivo, preguntó: «Mamá hizo algo malo. Los abuelos no nos explican bien lo que pasó». Era una cuestión difícil de responder sin mentir ni añadir más confusión a su mente infantil. «A veces los adultos tomamos decisiones que tienen consecuencias que no esperamos», le dije con suavidad. «Vuestra madre está aprendiendo cosas importantes sobre la vida». Durante la visita,
La abuela paterna me apartó para hablar en privado. Marta, debo decirte algo. Camila ha estado llamando a los niños 3 veces por semana durante estos meses. Al principio Sergio no quería permitirlo. Pero ella ha sido tan constante y tan afectuosa que empezamos a suavizar nuestra postura. ¿Y cómo reaccionan los pequeños durante esas llamadas?, pregunté. Se les ilumina la cara, respondieron. Se nota que extrañan muchísimo a su madre. Camila les habla de su trabajo, de cómo está ahorrando para poder alquilar un estudio pequeño donde recibirlos algunas tardes. Aquella revelación me sacudió. No solo estaba ocupándose de ganarse la vida, sino que además trazaba un plan concreto para recuperar a Lucía y Pablo de forma gradual, y ha dicho algo sobre mí. Quise saber. Sí, constantemente. Les repite que espera poder pedirte perdón, como corresponde algún día. Que entiende que contigo cometió errores muy graves. Esa misma semana, Paula Medina me llamó con una propuesta inesperada. Marta, Camila me ha estado preguntando por cursos de capacitación, me dijo. Quiere aprender nociones administrativas básicas para aspirar a empleos de oficina en horario diurno. ¿Y tú qué opinas? Creo que ha mostrado la suficiente constancia como para merecer una oportunidad, admitió Paula. Pero los cursos cuestan dinero y, con su sueldo, apenas cubre lo imprescindible. Paula no me pedía abiertamente que financiara los estudios de Camila, pero la insinuación era evidente. Déjame pensarlo, contesté. Por dentro sabía que todavía no estaba lista para dar ese paso. 2 semanas después, recibí una llamada que no esperaba. Era Camila. Pero su voz sonaba distinta, calmada. Más maduró. Sin el tono de desesperación que había marcado nuestras conversaciones anteriores. Mamá, quería contarte algo. He conseguido un segundo trabajo los fines de semana, cuidando a una señora mayor. Entre los 2 empleos, he logrado ahorrar lo suficiente para alquilar un estudio. Un estudio, me sorprendí. Es diminuto, pero limpio y seguro. Está en Sant Andreu, lejos de nuestro antiguo barrio, pero con lo que gano ahora, puedo pagarlo. Por primera vez en Meuse, Camila hablaba de logros propios y no de apuros o súplicas. Los padres de Sergio han aceptado que Lucía y Pablo me visiten los sábados por la tarde en cuanto me mude. Al principio solo durante 4 horas, pero es un comienzo. Me alegra oírlo, admití con sinceridad. Mamá, hay algo más, añadió. He estado guardando un poco de dinero porque quiero pagarte algo. No puedo devolverte todo lo que gastaste durante años sin contármelo. Pero quiero hacer pagos simbólicos, aunque sean 20 euros al mes. Aquello me dejó sin palabras. Camila no solo trabajaba y reconstruía el vínculo con sus hijos. También intentaba asumir una responsabilidad económica por su pasado. Camila, no necesito que me devuelvas dinero. Yo sí necesito hacerlo. Mamá me interrumpió con firmeza. No por comprarte el perdón, sino porque es lo correcto. Viví de tu generosidad sin valorar nada, y ahora quiero responder. Aunque sea poco a poco, su determinación era genuina. Y por primera vez desde aquella Nochebuena sentí un destello de respeto hacia mi hija. ¿Y cómo van las cosas con Sergio?, pregunté. Cambiando de tema, hemos hablado algunas veces. Él también está en 2 empleos para mantener a los niños sin recurrir a sus padres. Creo que los 2 estamos aprendiendo lo que de verdad significa la responsabilidad adulta, y vuestra relación, aún no lo sé. Hay mucho que sanar. Pero al menos ya no hay gritos ni reproches. Solo 2 personas intentando ser mejores padres. Cuando colgué, me quedé un largo rato reflexionando. Camila estaba cambiando de verdad. Eso era indiscutible. Sin embargo, las heridas de aquella Nochebuena seguían abiertas en mi pecho. La transformación existía, pero el perdón todavía era una montaña muy alta. Transcurrió un año exacto desde aquella fatídica Nochebuena de 2024, cuando recibí una llamada inesperada de Lucía. Abuela Marta. Mamá, ¿quieres saber si puedes venir a su piso nuevo? Dice que tiene algo importante que enseñarte. Era la primera invitación a su hogar desde el desastre familiar. Durante esos 12 meses,
Nuestros encuentros habían sido esporádicos y en terreno neutral: cafeterías, parques o breves llamadas. ¿Estás segura de que tu madre quiere que vaya?, pregunté. Sí, abuela. Dice que ya es hora de que habléis como personas adultas. Acepté. Más por curiosidad que por deseo de reconciliación, el estudio de Camila estaba en un barrio obrero de Sant Andreu, muy distinto del sector elegante donde había vivido tantos años, gracias a mi apoyo, al tocar el timbre. Abrió de inmediato. Su aspecto había cambiado por completo: ropa sencilla, pero cuidada, el cabello recogido en una coleta práctica, y las manos con marcas de trabajo. Lo más impactante era su mirada, una serenidad que jamás le había visto. Gracias por venir, mamá dijo con voz tranquila. Sin el dramatismo de otras veces, el estudio era minúsculo, pero de una pulcritud impecable: un sofá-cama, una mesa pequeña, una cocinita básica y varias fotos de Lucía y Pablo enmarcadas con mimo. Se notaba que cada objeto había sido elegido con un presupuesto corto, pero con cariño verdadero. ¿Te apetece un café?, me ofreció. Es soluble, pero está calentito. Acepté y me senté en el único sofá mientras ella preparaba las tazas. Sus movimientos eran firmes y seguros, muy distintos de la torpeza doméstica que recordaba. Mamá, quería que vieras cómo vivo ahora, empezó, asomorándose frente a mí. No para darte pena, sino para mostrarte que aprendí a vivir con lo que realmente puedo permitirme. Miré alrededor, muy distinto a tu vida anterior, completamente. Y sabes lo mejor, soy más feliz aquí que en aquel piso caro que tú pagabas sin que yo lo supiera. ¿Por qué?, pregunté con auténtica curiosidad. Porque cada cosa que ves la conseguí con mi esfuerzo. Este sofá lo compré ahorrando durante 3 meses. La mesa la encontré en un mercadillo y la arreglé yo misma. Por primera vez en mi vida adulta, sé exactamente de dónde procede cada euro que gasto. Se levantó y trajo una carpeta. Quiero enseñarte algo. Estos son mis recibos de sueldo de los últimos 12 meses. Y esto sacó otro fajo. Son los ingresos que he ido destinando a una cuenta de ahorro especial. Revisé los papeles. Camila llevaba trabajando con constancia, primero solo en limpieza nocturna. Después añadió el cuidado de fin de semana. Finalmente obtuvo un empleo de media jornada como recepcionista en una clínica dental. ¿Y esos ahorros para qué son?, pregunté. Para mis hijos. Cada mes aparto 100 euros para su educación futura. Y además sacó otra hoja. He estado depositando 20 euros al mes en una cuenta abierta a tu nombre. Me quedé inmóvil con el documento entre las manos. Era cierto, Camila había estado transfiriendo 20 euros mensuales a una cuenta creada expresamente para devolución a Marta Valverde. En total, son 240 euros. Continuó. Sé que es ridículo comparado con lo que gastaste en nosotros, pero ahora mismo es lo que puedo. Y quiero seguir haciéndolo indefinidamente. Camila. No necesito tu dinero. Yo sí necesito pagártelo, replicó sin titubeos. No para comprar tu perdón, sino porque es lo correcto. Durante años viví de tu generosidad sin darle valor. Ahora quiero asumir esa responsabilidad, aunque sea de forma simbólica. Me levanté y me acerqué a la ventana que daba a un patio interior modesto. ¿Cómo están Lucía y Pablo con todos estos cambios? Al principio fue duro, pero ahora entienden que su madre trabaja para cuidarlos como es debido. Los veo 3 días a la semana y, en vacaciones, se quedan conmigo algunas noches. Y Sergio, hemos aprendido a ser buenos copadres sin ser pareja. Él también cambió mucho este año. Tener 2 trabajos le enseñó lo que significa mantener a una familia sin ayuda externa. Camila volvió a sentarse frente a mí con una seriedad tranquila. Mamá, no te pedí que vinieras para suplicarte perdón ni para intentar volver a lo de antes. Sé que eso es imposible. Entonces, ¿para qué? Para que vieras que tus lecciones, aunque duras y dolorosas, funcionaron. Me convertí en la persona responsable que debí ser hace años. La observé en silencio. No quedaba rastro de la mujer caprichosa y altiva que me humilló aquella Nochebuena. En su lugar, había alguien maduro, que comprendía el valor real del trabajo, del dinero
y de la dignidad. ¿Quieres algo específico de mí?, pregunté al fin. Solo que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste y que, aunque nuestra relación no vuelva a ser la misma, espero que algún día puedas sentirte orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Pasaron varios minutos antes de que yo hablara. Camila había cambiado de verdad, eso era innegable. Pero las cicatrices de su crueldad seguían vivas en mí. Camila, dije por fin. Reconozco tu transformación. Veo que has aprendido lecciones valiosas y que te has vuelto una persona más responsable. Sus ojos se encendieron con una esperanza cauta. Pero proseguí también: necesito que entiendas que no volveré a ser la misma madre de antes. Aquellas palabras que me dijiste cambiaron algo esencial en mí. Lo entiendo. Mamá, no espero que olvides ni que finjas que no ocurrió. Y aunque respeto quién eres ahora, necesito mantener cierta distancia emocional para protegerme. Camila asintió, aceptando mis límites sin discutir. ¿Podremos mantener un contacto regular por los nietos?, preguntó. Sí, podemos construir una relación nueva, distinta, basada en el respeto mutuo, pero no volverá a ser la relación ciega y generosa de antes, asintió de nuevo. Ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá estábamos aprendiendo a hablarnos como dos mujeres que se respetan después de la tormenta. ¿Quieres que continúe con el siguiente fragmento? Es justo, aceptó Camila con serenidad. ¿Y mamá? Gracias. Gracias por enseñarme la lección más dura y más importante de mi vida. Me levanté despacio, con una mezcla indescriptible de satisfacción y melancolía. Un año después de aquella Nochebuena terrible, había alcanzado algo que nunca imaginé posible: ver a mi hija convertida en una mujer completa, consciente, verdaderamente adulta. Pero el precio había sido alto, demasiado alto, para ambas. Nunca volveríamos a ser madre e hija en el mismo sentido de antes. Esa relación ingenua, desbordante y sin límites, había quedado atrás para siempre. Sin embargo, mientras Camila me acompañaba hasta la puerta con una sonrisa tranquila, comprendí que quizá habíamos encontrado algo distinto. Dos mujeres que, tras una tormenta devastadora, habían aprendido a respetarse mutuamente. Handy, aunque el pasado no podía borrarse, en ese momento supe que esa paz silenciosa entre nosotras era suficiente